Es un gusto ya tener en los estudios al presidente del PIT-CNT, a Fernando Pereira, a Esther Acevedo, de la dirección del Congreso Obrero Textil, porque se han organizado para recordar los 100 años del nacimiento de Héctor Rodríguez, un dirigente sindical que ha sido fundamental en el protagonismo de la unidad de la clase trabajadora en la vieja CNT. Y bueno, y con la excusa de Héctor Rodríguez es que hoy reflexionamos sobre lo que era esta industria tan pujante en nuestro país que hoy ya no lo es. Por eso es un gusto comenzar la conversación preguntándole a Fernando por qué recordar la figura de Héctor Rodríguez. ¿Quién era Héctor Rodríguez? Para muchos seguramente lo recordarán, otros es una figura nueva que vale la pena entrar a su historia. Bueno, gracias antes que nada. Estamos hablando, yo pienso que uno de los 5 o 6 dirigentes sindicales más importantes que tuvo la década del 60 y yo diría hasta la actualidad. Fue una década muy importante porque a pesar de que había una enorme conflictividad, a pesar que había enormes dificultades, ellos fueron capaces de tejer la unidad sindical, digamos, provenientes de diversas formas de ver el mundo, de diversas visiones ideológicas, de distintos sindicatos. Fueron desde la década del 50 en adelante construyendo primero la unidad en el sindicato para luego ir a un proceso más complejo como fue la construcción de la CNT. Ese legado por sí solo daría para homenajear a él, a Pepe de Lía, a Cuesta, a Duarte, a Gatti, a León Duarte, a Cores y a tantos otros dirigentes, a Turiansky, que fueron capaces de amalgamar todas estas visiones en una sola y construir un conjunto de principios, un conjunto de normas que les iba a permitir funcionar en forma conjunta ahora durante 52 años. Pensar que la Central Sindical Uruguaya es unitaria hace 52 años, a mí particularmente me emociona, porque no es que alguien la construyó y alguien la desatendió. Hace no mucho hicimos la reunión de 4 generaciones precisamente porque ahí hay militantes fundadores, militantes de la década de los 80, militantes de los 90 y militantes jóvenes actuales que de alguna manera tienen un hilo conductor. Saber que tener una central sindical potente es de alguna manera una salvaguarda para los trabajadores organizados, pero sobre todo para los más débiles. Y Héctor además fue periodista, ensayista, dirigente político, parlamentario, un hombre muy apegado a las mejores tradiciones sociales. Entonces, homenajearlo es también pensarnos de nuevo, ¿no? Digamos, ellos fueron capaces de revolucionar el movimiento sindical, de pasar de tener varias centrales a tener una sola, a construir un programa único a través del Congreso del Pueblo, a partir de ese Congreso construir la herramienta Convención Nacional de Trabajadores y que resistió una dictadura de 12 años, ¿no? Pensar que esto fue apenas 7 años después de haber constituido la unidad es casi un milagro histórico, ¿no? Entonces, esos milagros conviene recordarlos por lo que fue Héctor, además como ser humano. A mí me tocó conocerlo después de la cárcel, me tocó tener una cantidad de conversaciones muy interesantes con él y varios dirigentes, por suerte, ese es un privilegio que tuvimos. Y bueno, la verdad que yo creo que la película El Tejedor marca de alguna manera cuál era la impronta de Héctor, cómo se construye la unidad, cuál tiene que ser la cabeza de la tolerancia y también el oído del tolerante, ¿no? Porque muchas veces uno escucha cosas que no le gusta, tendría ganas de irse y lo que tiene que hacer en verdad es quedarse e intentar hacer una síntesis de esa conversación, ¿no? Esther, ustedes desde el Congreso Obrero Textil se encuentran con una realidad. Tú me decías, bueno, yo hace 20 años que estoy en el sector y has visto cómo el sector se ha ido bueno, cayendo o deprimiendo. ¿Qué enseñanza les deja a ustedes Héctor Rodríguez, que perteneció como a otras generaciones, ¿no? Claro, no, yo hace 36 años 36. que estoy en el gremio textil. Y bueno, obviamente el gremio sindical del Congreso Obrero Textil es Héctor Rodríguez. Primero fundó la Unión Obrera Textil, a partir de ahí, después con varias fábricas de las más grandes, que obviamente que hoy ya no existen. Digo, bueno, el Campo Mar de Juan Lacase, Alpargatas, Hildu, bueno, Sadil, todo el grupo fuerte de las textiles, del grupo 1, ahí en el 52 fue
Claro. el fundador, entre otros, del Congreso Obrero Textil. Nosotros decíamos, tratando de acercarnos a algún número que, bueno, de la década de los 90 a hoy ya se han perdido más de 40.000 puestos de trabajo, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, es así. Y digo, muy a pesar nuestro, estamos luchando por que no se pierda la industria textil, pero todavía queda la base de... como te diré, la base de la industria queda la exportación la exportación de lana sucia. No hay valor agregado en la industria, no hay trabajo, no hay manufactura. Queda un sector que no es pequeño, pero que es el tejido de punto, que es el que más... Que es el que todavía mantiene estos puestos de trabajo. Y esto se debe bueno, en definitiva, a la competencia del mercado internacional, que claro. Es imposible competir con China y con los países asiáticos que producen más barato que nosotros. Claro, y al exportarse la lana sucia y no quedar en el país el valor agregado, la manufactura, el trabajo, no es competitiva. Fernando, este concepto, ¿no? de estas industrias que fueron muy importantes, incluso para la formación del movimiento sindical, y que hoy, al no quedar las empresas, también eso tira abajo a la propia organización sindical, ¿no? Y eso se plantea como un problema en el sector textil, pero que se va extendiendo y que se puede seguir extendiendo, ¿no? Sí, hay que pensar razonablemente en el trabajo del futuro y cuáles van a ser esos nuevos puestos de trabajo que se van a construir, y al mismo tiempo cuáles van a ser los que no se van a reconstruir. Porque hay puestos de trabajo que se perdieron, y se haga lo que se haga en Uruguay, esos puestos de trabajo ya no van a volver. Sin embargo, hay otros sectores más dinámicos que el Uruguay tendría que poder discutirlos. Uruguay ya tiene una industria del software importante, a partir de una empresa grande, pero también a partir de otros creadores. Uruguay tiene posibilidades de pensar su matriz productiva en clave de desarrollo, probablemente en términos de calidad más que de cantidad, por nuestro volumen poblacional, por nuestro mercado interno, pero sobre todo porque esa es la característica que tiene el Uruguay, y probablemente propuestas como la que le hemos hecho a los empresarios o al gobierno, que es construir un Consejo Superior de Trabajo donde se analice la inversión pública y privada, la formación profesional que se va a requerir para los nuevos puestos de trabajo, estudiar los informes que hay de analistas privados y de la propia OPP, un informe elaborado por la oficina donde está Fernando Isabela da cuenta de dónde van a estar la destrucción de los puestos de trabajo, y también al mismo tiempo da algunas pistas de dónde se van a poder ir construyendo nuevos puestos, y discutir esto pensando en 30 años. Es decir, hay una discusión que es salarial, que es diaria, que es cotidiana, de condiciones de trabajo, pero hay una discusión que es más de mediano y largo plazo, que es que la centralidad del trabajo para las personas es fundamental, y que la distribución equitativa del trabajo debe estar en el centro de las políticas públicas. Si eso está en el centro de las políticas públicas, uno tiene que pensar un modelo educativo que atienda todo lo integral en la educación, pero que al mismo tiempo no pierda de vista el cambio que se está dando en el mundo del trabajo. Por ejemplo, ella lo decía con claridad, antes un textil ingresaba a una empresa y cuando cumplía 35 años de trabajo le regalaban una medalla. Ahora, un trabajador va a pasar probablemente entre 14 o 15 puestos de trabajo en esos mismos 35 años. Esto es un cambio enorme. Algunos de estos cambios están sucediendo por los avances científico-tecnológicos. Otros por el cambio en la cabeza de los muchachos, que tienen aspiraciones a ir cambiando de trabajo para mejorar su condición, o porque adquieren nuevos conocimientos, o porque generan mejores condiciones en otro empleo y van modificando su puesto de trabajo. A esto el movimiento sindical tiene que estar muy atento, porque la única forma que uno tiene de poder efectivamente representar trabajadores es si entiende el mundo del trabajo en el que están hoy participando. Y eso tiene que ser de estudio permanente de la central sindical. Insisto, no se pueden construir sindicatos fuertes en empresas débiles, ni hay sindicatos si no hay empresas en el mundo capitalista. De forma tal que construir una lógica donde nuestro movimiento sindical esté estudiando el mundo del trabajo, especialmente la acción del sindical dentro del mundo del trabajo para que efectivamente el trabajo sea central para la vida de la gente, parecen ser razones fundamentales para pensar el futuro, ¿no? Uno podría decir, a mí como mucho me quedan 10 años, la revolución tecnológica no me va a tapar, pero si no somos capaces hoy de tomar decisiones estructurales,
probablemente en 30 años no seamos capaces de representar al nuevo mundo del trabajo, ¿no? Esther, vos me decías, bueno, yo primero te había entendido 20 años, en realidad son ya 36 años que estás trabajando en el gremio, sí, en distintos... el gremio, ¿no? ¿Son mayoritariamente mujeres las que están trabajando? Sí, hoy por hoy sí, hoy por hoy sí. Sí, porque las grandes fábricas que cerraron, yo entré en el año 83 y eran 1.200 trabajadores en ILDU. Claro. Entonces yo todavía en otros 1.500, no menos, en Sadil eran 1.000, estaba a media cuadra estaba Suitec, con otros 500, Tuplan con 300, sí. Pero hoy por hoy la mayoría sí, somos mujeres, y la mayoría jefas de hogar. Y con una edad donde trabajamos toda la vida en lo mismo y es muy difícil. Hay gente que le falta 2 años para jubilarse, 3 años para jubilar, 5. Es muy difícil volver a insertarte en otra realidad. Por supuesto que lo estamos haciendo, el sindicato está trabajando en la reinserción porque se siguen cerrando fábricas, pero además estamos también trabajando en conjunto con las compañeras del SUA Vestimenta, por las compras públicas. Porque poder participar en esas licitaciones. En esas licitaciones. Eso es absolutamente clave, porque ¿no? nosotros tenemos la materia prima, tenemos la maquinaria y tenemos los trabajadores y tenemos los oficios que se van a terminar con nosotros, ¿no? El mundo del trabajo obviamente que está cambiando, que cambió, pero hay un sector importante de gente que estamos en esa edad donde no es fácil. ¿Ustedes trabajan fundamentalmente para el mercado interno o parte de esa producción sale al exterior? No sale, el top, eso es todo exportación, y el tejido de punto es 50 y 50, ahora debe ser un poco más del 50 de exportación. Porque cuando uno miraba los datos de crecimiento, el consumo interno ha sido muy importante en los datos de crecimiento de la economía uruguaya, ¿no? Un poco por eso. Sí, por lo menos un 50 y 50. Es 50 interno, pero y lo demás exportación. En este cambio tan impresionante, la velocidad del mundo del trabajo, también me imagino que para el PIT-CNT es un desafío mantener la unidad de los trabajadores que se tiene hoy día, ¿no? Porque, obviamente empiezan a haber distintas miradas sobre el mundo, como siempre existió, pero hay momentos más complejos que otros, ¿no? Sí, la unidad es un valor estratégico, la construcción es mucho más que decir vamos a estar juntos, es decir, vamos a encontrar un modelo sindical que nos permita estar juntos en unidad y con un conjunto de criterios acordados y después congresos que van laudando. Yo parto de la base que esa unidad no está en riesgo, lo que puede estar en riesgo si no entendemos bien es que nos despeguemos de un sector que todavía no comprendemos en su totalidad, digamos, las nuevas generaciones no van a levantar las mismas banderas que nosotros. Y yo te digo algo con sinceridad, por suerte, porque digamos, las revoluciones no las vamos a hacer los cincuentones. Los cincuentones estamos pensando en cómo jubilarnos, ella lo expresó más claramente que nadie. Tenemos una edad, dice que está... Ahora, los muchachos jóvenes que levantan la bandera del movimiento obrero, por suerte vienen con la bandera de la ley trans, por suerte vienen con la ley de violencia integral de género, por suerte vinieron abajo del brazo con el no a la baja de la edad de imputabilidad, por suerte trajeron un gran movimiento nuevo al 20 de mayo, al Día Internacional de la Mujer, al Día de la Diversidad, y uno va a esas marchas y por primera vez desde que yo me conozco, salvo en la salida de la dictadura, que había mucha alegría de tirar la dictadura abajo, uno puede ver movilizaciones que tienen una enorme carga de felicidad, de alegría, de festejo, pero que al mismo tiempo no dejan de ser hondas, que no dejan de ser profundas las demandas, que son... Ahora, no es la misma banderita que yo levantaba. Yo esa bandera la levanté con mucho amor y la sigo levantando, pero transformada. Porque tengo que ver que hay jóvenes que quiero que me empujen a cambiar. Yo necesito que el joven me empuje a cambiar.
Me puedo poner obstinado y decir, no, porque esto yo ya lo viví, tengo la experiencia, o puedo abrir la cabeza y dejarme empujar un poco, porque en todo caso las transformaciones siempre se han dado de la mano de los jóvenes, de la mano de los estudiantes, de la mano de los jóvenes trabajadores, de las organizaciones de derechos humanos, del feminismo. Y de hecho, si se ha construido una agenda tan amplia de derechos en el Uruguay, es porque hay un movimiento de jóvenes, de feminismo, de derechos humanos potente, que levanta banderas, a veces se pueden denominar radicales, pero sin las cuales no se hubieran logrado los avances que se han logrado en este tiempo. Entonces, naturalmente que uno no puede no dejar de reconocer la generación de Héctor Rodríguez, porque nos dio todo, digamos. Son los padres de la unidad. Pero esa unidad tiene que ser renovada permanentemente si uno la quiere conservar. No la puede conservar con la misma magia que tenían en los 60. Hay unas magias, hay unas músicas, hay unas formas de sentir diferentes. Y en todo caso hay un libro de Enrique Iglesias que se llama Reflexiones, que a mí me pareció muy interesante por esto, porque dice, el cambio en el mundo del trabajo va a traer probablemente muchos problemas en el empleo y probablemente se resuelvan. Pero un tema que va a traer probablemente por la distribución equitativa del trabajo es horas libres. Y apuntar a la cultura, ahí parece una reflexión de Enrique Iglesias fantástica, es fundamental. El cine, el teatro, las artes, la danza, el ballet. Si las personas ingresan a ese mundo o para verlo o para hacerlo, seguramente tendremos sociedades más integradas, más cultas, que eso es educarse a través de la sensibilidad, es decir, capaz de ser sensible para poder seguir cambiando el mundo, ¿no? Gracias a ambos por haber venido. Recordarles a todos que el PIT-CNT está celebrando los 100 años del nacimiento de Héctor Rodríguez.